Otra forma de eliminar el tóxico, aparte de con los fármacos, es con la hemofiltración continua. Un paciente tan grave se inicia el tratamiento y con un valor de amonio de 2500 se empieza con todo el tratamiento junto, el flujo de glucosa, la insulina, los quelantes y la hemofiltración. Uno de los mayores problemas de estas enfermedades, cuando los pacientes son tan graves, es que se tardan en empezar en la hemofiltración. Hay artículos que describen eso. Y no somos nosotros los especialistas muchas veces los que vamos a estar para indicar la hemofiltración. Es una decisión muchas veces desde la emergencia. Entonces la hemofiltración hay que empezarla a tiempo porque salva vidas. Y es el tratamiento más efectivo para eliminar tóxicos. Por supuesto, la vía oral va a estar suspendida, pero como se explicó anteriormente en la clase, la vía oral suspendida va a estar por 48 horas. En este caso, igualmente ya el paciente va a estar consultado por el especialista y el manejo es artesanal, pero tienen que saber que más de 48 horas no es adecuado suspender la vía oral. Se puede empezar a alimentar a un paciente con 0,5 gramos kilo de proteína y eso no lo va a intoxicar. A continuación, la licenciada Araceli. Muchas gracias, Ana. Bueno, me sumo a los agradecimientos a Daniela Corman y a VLife y a todos los que están participando de este webinar. Vamos a ver básicamente, esto ya se fue diciendo y lo vamos a destacar ahora, cuáles son los fundamentos del manejo dietético. Vamos, como dijimos, a restringir la proteína natural, de acuerdo, y después la vamos la base es restringir la proteína natural de acuerdo a recomendaciones y tolerancia individual, y eso lo vamos a ir titulando en la medida que avance el tratamiento, y por supuesto proveer, como dijimos, el adecuado contenido calórico de la alimentación a fin de asegurar el catabolismo, de asegurar el anabolismo y impedir el catabolismo endógeno. Perdón, pero estoy un poco con el ritmo del pasaje de diapositivas que ya ahora lo retomé. Entonces, estos son los pilares básicos de los fundamentos dietéticos. Tenemos aquí los rangos proteicos recomendados, porque hablábamos de recomendaciones, y por supuesto que, como dijo bien el doctor Eiroa, esto va a depender de la tolerancia individual y de la gravedad de la presentación de la enfermedad del paciente. Aquí tenemos los rangos etarios, la proteína total por gramo de kilo, y diferenciado cuánto de proteína natural y cuánto de aminoácidos esenciales requieren los pacientes. Por supuesto que el contenido de aminoácidos esenciales o la provisión de aminoácidos esenciales va a depender de cada paciente en particular, porque algunos pueden manejarse exclusivamente con proteína natural. Entonces, los objetivos del manejo dietético en la etapa aguda va a ser, en principio, suspender, como ya lo dijeron, y a riesgo de ser redundante, la ingesta de proteínas por un periodo no mayor a 24 a 48 horas. Y evitar el catabolismo endógeno, donde se habló de un alto flujo de glucosa por vía endovenosa, y en la medida de ser posible, iniciar la alimentación por vía enteral, haciéndola en forma paulatina y haciendo, digamos, un pasaje de la vía endovenosa a la vía enteral de manera escalonada. Entonces luego vamos a reintroducir la ingesta proteica, que lo vamos a iniciar parcialmente, iniciando con un 25, un 50% total del requerimiento proteico. Por supuesto que toda esta evolución va a ser cotejada por los parámetros bioquímicos y clínicos, y los vamos a hacer en forma escalonada. Y seguimos, por supuesto, asegurando el suficiente aporte calórico. Todo lo que tiene que ver con la manipulación dietética que hacemos en el caso de la presentación aguda, lo vamos a ver ahora en el caso 2, que es el que ahora va a empezar a presentar Ana. Bueno,
A continuación, otro caso de presentación neonatal, pero como dijimos antes, un caso diferente. No va a ser un paciente que ustedes reciban, probablemente. Entonces, su paciente de 39 semanas con un peso adecuado, un parto vaginal, APGAR 8-9, y se deriva a la unidad de cuidados intensivos neonatales del Hospital Garrahan debido a sus antecedentes. En esta familia hay 2 chicos muertos por citrullinemia. Cuando la madre refiere que está embarazada, se programa que el nacimiento sea en la cerda y que luego el paciente inmediatamente se derive. Con este paciente tuvimos una complicación que fue que nació en Semana Santa, pero igualmente se pudo manejar muy bien. Las medidas al ingreso fueron: el peso 3.290, se solicitaron laboratorios, se tomaron las muestras clínicas y empezamos a ver queríamos identificar si el paciente tenía o no tenía la enfermedad. Entonces empezaron con controles de laboratorio en ayuno. A las 16 horas el paciente tenía 173 microgramos de decilitros. Para nuestro laboratorio un valor anormal es mayor a 120, pero en el caso de los pacientes con neonatos es mayor la tolerancia. Un valor anormal es un valor mayor a 140, en algunos casos un poco más incluso. Entonces teníamos 173. A las 21 horas teníamos 150 prácticamente, el paciente estaba ayunado, con flujo de glucosa, por supuesto. Y se inicia leche maternizada 1 gramo kilo día, para ir viendo cómo responde el paciente. Segundo día de vida, el paciente está sintomático. A las 15 horas tiene un amonio de 200 y empieza con los fármacos. Sus 2 hermanos fallecidos son hermanos fallecidos en el periodo neonatal, o sea que son hermanos que tienen una enfermedad, que han tenido una enfermedad grave. ¿Y por qué aclaramos que el paciente está sintomático? Y eso nosotros, no nos brindaba tanta información en sí, porque cuando uno habla de estos tipos de enfermedades, habla siempre del periodo libre de enfermedad, donde las primeras 48 horas de vida, como pasó en el caso clínico anterior, son chicos que están en internación conjunta, o sea que este paciente hubiera estado en internación conjunta, posiblemente succionando bien. Entonces, que sea sintomático no nos sorprende. Por eso, a pesar de que sea sintomático, los controles de laboratorio son fundamentales. El aporte proteico ahora se reduce y le doy la continuación a Araceli. Muchas gracias, Ani. Bueno, acá vemos, como dijo Ana, en principio nos indicaron un aporte proteico de 1 gramo kilo de proteína por día, que lo vamos a lograr a través de fórmula de inicio, porque nos indicaron proteína natural, y un aporte de líquidos de 73 mililitros por kilo. De manera que lo que hicimos es simplemente, esto es a modo explicativo y muy sencillo, que se basó en una fórmula de inicio que nos aportaba 53 kilocalorías por kilo y 1 gramo de proteína por kilo, que era lo que nos habían indicado. Y como bien dijo Ana después, esto se redujo a 0,5 gramos de proteína natural por kilo, con un aporte de líquidos de 50 mililitros por kilo, un flujo, en este momento tenía un flujo alto de glucosa y lípidos endovenosos, que esto obviamente es de manejo médico, y el paciente se alimentaba por succión y gavage. Entonces, en este caso, nos brindaron menos cantidad de líquido del que veníamos teniendo por vía enteral, a 50 mililitros por kilo, entonces hicieron 8 tomas de 20 mililitros cada una, y se le disminuyó el aporte de proteínas, disminuyendo obviamente el aporte de fórmula de inicio, y se incorporó polímeros de glucosa a fin de recuperar ese aporte calórico de
entre 40 y 45 kilocalorías por kilo, que era lo que venía recibiendo. Bueno, entonces, el tercer día de vida, a las 13 horas, el amonio está en 195, a pesar de todo el tratamiento médico. Tiene deposiciones con estrías de sangre. La indicación médica fue suspender el aporte enteral y empezó con aporte parenteral con aminoácidos a 0,5 gramos kilo. Y con lípidos endovenosos y el goteo de insulina. Esto, las estrías de sangre, o sea, fue paralelo a su enfermedad, o sea, no se sabe por qué le pasó, no es una presentación de un trastorno del ciclo de la urea, pero fue lo que sufrimos con este paciente. A la misma vez obtuvimos el diagnóstico, que ya lo veníamos básicamente pensando por este tema de que el amonio no descendía, y estaba medicado, con un amonio prácticamente de 300, una citrulina elevada de 544, con una arginina en valores normales. Perdón. Mantenemos la misma indicación médica y continuamos. Bueno, como hablábamos de esa transición entre el aporte de flujo de glucosa a la alimentación enteral, se va presentando, de acuerdo a la indicación médica, el descenso de flujo de glucosa, y la prescripción que recibimos es 1 gramo de proteína por kilo por día, y aquí ya incorporando fórmula con aminoácidos esenciales por mitades, componiendo este gramo de proteína por kilo. 100 kilocalorías por kilo día era lo indicado en cuanto a contenido calórico, y 100 mililitros por kilo. Y aquí lo vemos que estamos formando, digamos, este preparado enteral con fórmula de inicio, con la fórmula URMET-A, que es fórmula con aminoácidos esenciales. Para alcanzar esa meta calórica de 100 calorías kilo, nos vamos a valer del uso de polímeros de glucosa y de aceite, de agregado de aceite, para alcanzar esa cantidad de calorías requeridas. Y siempre cuidando de no exceder una concentración que no exceda el 18-19%, para no dar soluciones enterales hiperosmolares. Entonces aquí vemos que tenemos y cubrimos lo requerido de acuerdo a esta transición con el descenso del flujo de glucosa. Luego, a continuación, esto obviamente se va haciendo en forma gradual y se va haciendo en forma progresiva y pasando, a veces de un día para el otro ya se va haciendo esta progresión, siempre teniendo en cuenta de la parte médica, la clínica y los parámetros bioquímicos del paciente. En este caso ya llegamos a una indicación de 1,4 gramos kilo día, con la misma composición porcentual de los dos tipos de proteína, un aporte calórico de 140 kilocalorías por kilo, y lo estamos brindando esto en 145 mililitros kilo, lo que hace un total de 8 tomas de 60 mililitros cada uno. Y continuamos con los módulos calóricos para garantizar este aporte calórico de 140 kilocalorías por kilo. Y como vemos acá en el cuadro, vemos que estamos cubriendo, empezando a llegar a las recomendaciones, pero como siempre estamos diciendo, en estos casos tenemos que ver la tolerancia individual de cada paciente. En este caso ya estábamos llegando al rango recomendado, al rango inferior recomendado. Aquí va a surgir una pregunta, porque en este paciente lo que nos ocurrió que, a pesar de esta indicación que era suficiente en cuanto a calorías y proteínas, el paciente registró un descenso de peso. Entonces, ante ese descenso de peso registrado, ¿qué conducta consideran ustedes que sería la más adecuada? ¿Les parece que sería lo más lógico incrementar los aminoácidos esenciales? ¿Incrementar la proteína natural y los aminoácidos esenciales? ¿Evaluar el aporte real recibido en las últimas 24 o 48 horas? ¿O mantener una conducta expectante?
¿Qué opinan? Vamos a ver por cuál se vuelcan de estas alternativas. Bueno, muy bien, perfecto. Lo que vamos a hacer, y lo que hicimos de hecho, fue revisar el aporte real recibido en las últimas 24 o 48 horas. Esto siempre es importantísimo porque uno puede tener los cálculos perfectamente hechos, la indicación perfectamente dada, le llega al paciente la indicación de la alimentación enteral, pero en este caso nos encontramos que se constató que la ingesta era incompleta por el paciente presentar succión ineficiente y también estuvo acompañado de la insistencia de la mamá para que recibiera todo el aporte por boca y terminaba no pasándole la totalidad por gavage, que era algo que tenía indicado estimular succión, pero completar el pasaje de cada toma por gavage. Entonces lo que se hizo es, sin dejar obviamente de estimular la succión por parte del equipo de kinesiología, se indica que la alimentación se haga mayoritariamente por gavage para asegurar el aporte tanto calórico como proteico indicado y de esta manera retomó la ganancia de peso adecuada.